Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Insights Open Source de Kiwan. Es el nuevo módulo que hemos desarrollado en los últimos meses. Mi nombre es Sebastián Revuelta, aunque aparezca Javier Salado como presentador. Soy Sebastián Revuelta. Por contar algo de mí, he trabajado más de 15 años en temas de IT, en concreto en temas de seguridad y calidad del software, con un breve paréntesis en temas de Big Data. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Os presento la agenda. Me van a permitir que primero haga una introducción a cómo vemos que se está construyendo el software hoy en día. Posteriormente daremos algunas cifras relativas a componentes open source del mercado. Veremos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con componentes open source, como puede ser un inventario de estos componentes, hablar de la seguridad de estos componentes, la obsolescencia que pueden tener y también importante el tipo de licencia que hay detrás de un componente open source. Hablaremos también, entraremos directamente en la herramienta en Kiwan para ver en directo la funcionalidad que ofrece Insights y haremos una pequeña conclusión. Cualquier duda que tengan pueden utilizar el sistema de chat que pueden ver en la plataforma GoToWebinar. No obstante, al final habrá tiempo para hacer preguntas o dudas y procederemos a responderlas. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos viendo nosotros que se está construyendo el software hoy en día? En primer lugar, vemos que se están construyendo, estamos pasando de aplicaciones monolíticas a aplicaciones más orientadas a componentes, a microservicios, donde cada componente tiene una funcionalidad específica. Esto me va a permitir desarrollar un software de una manera mucho más ágil, ya que simplemente cambiando una pieza puedo liberar funcionalidad para el negocio. Voy desarrollando mis diferentes componentes con mi propio código, cada uno con su funcionalidad, unos enfocados a una capa de persistencia, otros a una capa de presentación, otros a capa de negocio, etcétera. E iré aplicando pues una serie de controles de calidad y seguridad a estos componentes que estoy desarrollando. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que de los componentes que forman parte de mis aplicaciones, hay algunos componentes que empiezan a ser componentes open source. Estamos hablando que a finales de los años 90, a principios del 2000, un 10% de los componentes de una aplicación eran componentes open source. Si seguimos avanzando en el tiempo, hacia el año 2008-2009, estamos hablando que aproximadamente un 30% de los componentes de una aplicación son componentes open source. Hasta llegar hoy en día en el que estamos hablando que prácticamente 2 de cada 3 componentes de una aplicación son componentes de código abierto. Entonces, estamos llegando incluso a niveles del 80%. Entonces, claro, aquí la pregunta que surge es, ¿estoy controlando la calidad y la seguridad de estos componentes de código abierto? Por mencionar algunos de los componentes open source más utilizados hoy en día, menciono en la parte de la izquierda algunos de ellos. Estaremos hablando de frameworks o componentes o librerías como Spring, como Struts, estos dos primeros del mundo Java, pero también del mundo JavaScript, cada vez más en auge, como jQuery, como Angular, Nodemine, Apache Tomcat, Bootstrap, JUnit, también del mundo .NET como JSON.NET o del mundo PHP como Composer, Symfony. Hay muchísimos más, evidentemente, del mundo Python también, etc. Bien, ¿qué consecuencias tiene el utilizar hoy en día más de la mitad de componentes de una aplicación, componentes open source? Bueno, pues empieza a tener sus consecuencias. En primer lugar, quería presentaros la tabla del OWASP Top 10 del año pasado, del año 2017. El OWASP, como sabrán, es un organismo sin el Open Web Application Security Project, que nos va a dar, recogiendo información de diferentes fuentes, información relativa a las tipologías más comunes de vulnerabilidad que existen hoy en día en las aplicaciones. Y vemos ya que en el top 10 aparece la utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas. Componentes como librería, frameworks, que tienen vulnerabilidades conocidas, están siendo utilizadas en nuestras aplicaciones
con vulnerabilidades pues ya publicadas y que se recogen, por ejemplo, en organismos como el NIST. Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Está ocurriendo que empieza a haber ya ataques que aprovechan las vulnerabilidades conocidas de estos componentes. Un caso que seguramente les suene porque ha sido muy nombrado ha sido el del año pasado de la compañía Equifax, una compañía al que los hackers, aprovechando una vulnerabilidad de un componente open source como era Struts2, una librería Java de Apache, pues robaron 143 millones de datos de usuarios. Datos confidenciales como podían ser números de identificación fiscal, direcciones de correo, incluso tarjetas de crédito. Esto, además de tener una consecuencia en la imagen de la compañía, pues tiene también pérdidas económicas considerables. De hecho, los usuarios que se han visto afectados por este robo de información están poniendo denuncias que van desde los $7 de indemnización hasta los $5.000. Por tanto, multiplican eso por 143 millones de usuarios, pues sale un número considerable de dólares. Estos ataques a compañías conocidas no han sido los únicos. Recordarán ya hace unos años el ataque llamado Heartbleed, que afectó sobre todo a compañías del sector médico, del sector sanitario. Y lo que he querido destacar con esta imagen es que a día de hoy existen todavía 200.000 sitios web que son vulnerables a este tipo de ataque. Era un ataque que aprovechaba una vulnerabilidad de un componente open source, OpenSSL, y que no han sido actualizados, es decir, aún habiendo liberado parches, estas compañías no se han actualizado. Vulnerabilidades open source van saliendo continuamente, se van detectando nuevas. De hecho, ahora veremos una serie de métricas, pero estaríamos hablando de al menos 3 vulnerabilidades nuevas relativas a componentes open source cada día. Aquí he presentado un ejemplo de este mismo mes, del 1 de marzo. Se publicó una nueva vulnerabilidad relativa a un componente de Apache llamado Apache Services XML. Básicamente una vulnerabilidad que provocaba pues unas ciertas referencias a null en determinadas condiciones. Y por último he querido presentar también esta noticia en la que vemos que aunque se liberen parches, aunque se liberen fixes que van a corregir las vulnerabilidades, hay compañías que siguen sin actualizarse, con el consiguiente riesgo que ello conlleva. Bien, como les comentaba, vamos a ver algunas cifras. Hoy en día el 80% de las aplicaciones comerciales utilizan componentes open source. Cada día aparecen al menos 3 nuevas vulnerabilidades referentes a componentes open source. Basta entrar en la página del NIST, hacer los filtros correspondientes y detectar este tipo de métricas. Y también, según la revista CSO Online, se prevén un 20% más de ataques en aplicaciones con componentes open source. ¿Por qué es el objetivo de los hackers el atacar aplicaciones con componentes open source? Yo destacaría en primer lugar porque el open source en sí es ubicuo. Esto significa que está en n sitios a la vez, lo cual permite que un único exploit, que es aquella pieza de software que construye un hacker, normalmente en lenguajes como Python, pues sea una pieza que va a utilizar para atacar a los mismos componentes open source distribuidos en diferentes aplicaciones. Normalmente, el hacker se va a centrar en aplicaciones comerciales, por aquello de que va a tener un fin lucrativo detrás. Además, las vulnerabilidades open source se publican. Por ejemplo, como comentábamos antes, organismos como el NIST se dedican a recopilar toda la información de las vulnerabilidades que van surgiendo, no solo de componentes open source, también de productos comerciales, y tiene toda esa base de datos donde se publican esas vulnerabilidades. Por tanto, ya es conocida la debilidad de un determinado componente y es información que el hacker puede utilizar. Como ya hemos comentado en algún caso, las compañías no suelen actualizar los componentes open source. De hecho, en el caso de Equifax que veíamos antes, estuvieron 2 meses sin actualizar el software. Por tanto, fue una brecha de tiempo que aprovecharon los hackers para robar información de manera progresiva. Además, al ser componentes open source, se obtiene el código fuente simplemente descargando de la página correspondiente y se puede jugar con él, con lo cual pueden preparar tranquilamente un exploit
probarlo n veces, todas las veces que quieran en sus servidores y ya después lanzarlo contra las diferentes aplicaciones comerciales. Bien, por tanto, una vez que hemos hecho este recorrido por el mundo del software hoy en día y la utilización de componentes open source, ¿cuáles son los aspectos que en nuestra opinión debemos tener en cuenta? En primer lugar, deberíamos hacer un inventario de todos los componentes open source que se utilizan en nuestras aplicaciones. Saber lo que tengo, saber si tengo incoherencias, si tengo dependencias que me faltan, tener un inventario, un listado de todos los componentes. En segundo lugar, conocer la seguridad de cada uno de estos componentes y ver si contienen vulnerabilidades graves. En tercer lugar, hablaremos de la obsolescencia de estos componentes, es decir, ver si estoy muy desfasado, si tengo versiones muy antiguas, si tengo soporte para esos componentes open source que estoy utilizando. Y por último, hay que tener en cuenta las licencias, es decir, si estoy utilizando correctamente las licencias de esos componentes de código abierto que estoy utilizando y ver si no estoy infringiendo ninguna norma. Estos puntos me llevarán a tener una gestión integral de todos los componentes open source que tengo en mis aplicaciones. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Cuando hablamos de inventario de componentes, vamos a hablar de tener identificada de manera clara cuáles son los diferentes componentes que tengo, sus versiones, las dependencias que estos tienen, ver exactamente cuáles son las dependencias entre ellos, ver las llamadas que hay desde mi aplicación hacia esos componentes. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir, en primer lugar, tener un control de stock de todos los componentes. En segundo lugar, me va a permitir gestionar las posibles incoherencias o, por ejemplo, duplicidades de librerías que pueda tener. Imagínense que yo estoy utilizando una librería en una parte de mi software que es la versión 1 y en otra parte del software estoy utilizando la versión 3. Bueno, eso es incoherente. Debería quedarme con la versión más moderna seguramente, porque tendrá más mejoras, más corrección de bugs, de defectos, y tendré que quedarme con la última versión. Y también podré eliminar dependencias que no son necesarias. Si realmente son componentes que en su momento se utilizaron, pero que a día de hoy no estoy utilizando porque no están siendo llamados, pues podré eliminarlos. Por tanto, así adelgazar mis aplicaciones. Segundo aspecto a tener en cuenta es la seguridad de estos componentes open source. Puedo consultar información para ver si tienen vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades medias, vulnerabilidades con vulnerabilidades bajas. En definitiva, conocer el estado de la seguridad de esos componentes open source. Muy importante saber qué impacto van a tener en mi organización. Y el grado de explotabilidad. Esto significa lo fácil o difícil que lo tiene un hacker para abrir una brecha dentro de mi aplicación y producir pues un impacto dentro de mi compañía. Ver cuáles son las aplicaciones afectadas. No es lo mismo tener una aplicación con todo el core de negocio que una aplicación que sea secundaria, por ejemplo, de reserva de salas, donde mi negocio pues, no se va a ver tan afectado. Y evidentemente, una vez que conozca pues, cuál es el estado de severidad de cada una de las vulnerabilidades de mis componentes open source, tendré que trazar un plan de acción para mitigar todas estas posibles vulnerabilidades. Importante también, y en tercer lugar, conocer la obsolescencia de estos componentes. Una vez que los he identificado, ver si no estoy muy desfasado. Una frase que me gustó, que leí el otro día, es que el software no es como el vino, que cuanto más tiempo pasa mejor está, sino que es como la leche, es decir, al revés. Cuanto más tiempo pasa, peor sabe. El problema de tener al final componentes actualizados es que puedo no estar disfrutando de las últimas versiones de esos componentes, donde las últimas versiones pues contaré con nueva funcionalidad, con mejoras, con bugs corregidos, seguramente con vulnerabilidades que ya no existan, etc. Además tendré que mirar si son componentes inactivos. ¿Qué entendemos por inactivos? Entendemos que la comunidad open source que lo ha desarrollado pues ya no está detrás, ya no está haciendo un seguimiento de ese componente y por tanto no está haciendo ningún tipo de desarrollo, sea correctivo, evolutivo o de mantenimiento sobre esos componentes.
Y por último tendremos que tener en cuenta las licencias. ¿Qué significa el uso de las licencias? Hoy en día cada componente open source que se libera pues tiene una serie de licencias, hay diferentes, como ya les sonarán algunos nombres, licencias de componentes Apache, licencias GNU, licencias BSD, de Eclipse, GPL, Creative Commons, Mozilla, diferentes licencias, y cada una de ellas acarrea o tiene una serie de normas que hay que cumplir. Algunas me permitirán utilizarlas libremente, otras tendrán algunas restricciones, o tendrán algunas restricciones mucho mayores, son las que se llaman las copyleft, y habrá otras que directamente tengan derechos de autor y no podré utilizar, a no ser que llegue a un acuerdo con ese autor. Por daros algunos datos de licencias, en los últimos 6 años el tipo de licencias Permissive ha aumentado un 15%. Esto es buena señal de que el open source está viviendo una buena época, está viviendo un boom, en el que los programadores pues, ponen a su disposición las diferentes piezas que van programando para que sean utilizadas a su vez por otros programadores. De hecho, es muy habitual que en una compañía todo el equipo de desarrollo sea muy pro open source, ya que se ven bastante presionados ya con los tiempos de negocio y necesitan ahorrar tiempo utilizando, por ejemplo, librerías open source. No es lo mismo tener que, dicho mal y pronto, picarse una funcionalidad para acceder a base de datos que directamente descargarse un componente que ya realiza esa funcionalidad. O, por ejemplo, si hablamos de capas de presentación, a la hora de realizar informes de manera estética, de manera agradable a la vista del usuario, ya hay bastantes librerías que me van a facilitar la vida y que me van a permitir pues, utilizarlas y que mi informe sea bastante estético. Ahora bien, también comentar que el tipo de componentes open source sin licencia es del 80%. Esto significa que si no tiene una licencia, por defecto se considera como copyright. Por tanto, no podré utilizarlo libremente en mis aplicaciones, sino que tendré que llegar a un acuerdo si yo quiero distribuirlo dentro de mis aplicaciones comerciales. Y como ya habrán intuido, es un trabajo bastante arduo el leerse todos los tipos de licencias de cada uno de los componentes y saber si yo lo puedo utilizar o no. Necesitamos a alguien o algo que nos diga si estoy incurriendo en algún tipo de norma, o si estoy infringiendo algún tipo de ley a la hora de utilizar estos componentes. Bien. Llegados a este punto, os propongo saltar directamente a la plataforma Kiwan para que veamos el módulo Insights y profundicemos en cómo nos puede ayudar en la utilización de nuestros componentes open source. Bien. Para aquellos que no conozcan Kiwan, comentarles que es una plataforma que nos va a ayudar a analizar la calidad y la seguridad de nuestros componentes, nos va a ayudar en todo lo que es el ciclo de vida de nuestras aplicaciones software, nos va a permitir tener una visión global de cómo está la salud de nuestras aplicaciones. Para ello contamos con diferentes módulos, por ejemplo el módulo de Code Security, que va a profundizar en la seguridad del código que hemos desarrollado en nuestra organización, Code Analysis, que se va a centrar en los defectos de calidad que existen en nuestro software, siguiendo la norma ISO 25000. Kiwan cuenta con el módulo de arquitectura, que nos va a ayudar a construir un mapa con todas las dependencias que existen en nuestro software. Hoy profundizaremos en el módulo de Insights, para conocer cuál es el estado de salud de nuestros componentes open source. Comentarles también que Kiwan cuenta con el módulo Lifecycle, para ir gestionando todos los entregables de las diferentes fases del ciclo de vida de un software, y también el módulo de Governance para tener una visión holística, una visión de 360 grados de cuál es el estado de salud de nuestro parque aplicativo. En la parte de la izquierda, aquí igual nos va a mostrar las diferentes aplicaciones de una compañía. Aquí yo tengo cargadas pues unas 10 aproximadamente, y para cada una de ellas me va a dar una información. Al pinchar en el módulo de Insights y en la aplicación Fuse, vamos a ver cuál es el estado de los componentes open source de esta aplicación Fuse. Me va a decir que tiene 117 componentes open source. Me va a decir el nivel de riesgo de cada uno de ellos.
Si me centro en los de nivel alto, veo que hay 3 y hay 1 de nivel medio. Por tanto, pues tendré que focalizarme en aquellos que tienen un alto riesgo. Aquí me va a dar en la parte derecha un resumen de lo que ha encontrado. Es decir, que hay 3 componentes con un alto grado de severidad. Si bajo, voy a ver de todo el listado de componentes cuál es el inventario, es decir, cuáles son cada uno de ellos. Para cada uno de ellos me lo va a mostrar en formato tabular cuál es el componente en sí, la versión de este componente, el fichero físico que hay detrás. En este caso, fíjense, al ser tecnología Java, pues vamos a hablar de ficheros .jar, el lenguaje involucrado. Me va a dar 3 índices: un nivel de riesgo por obsolescencia, un nivel de riesgo por uso de licencia y un nivel de riesgo por uso de seguridad. Si yo profundizo y hago clic en cada uno de los componentes, me va a dar una descripción, si la tuviera, la licencia que hay detrás de este componente. En este caso estamos hablando del MySQL Connector, cuya licencia es del tipo GNU, y me va a dar un listado de todas las vulnerabilidades asociadas a este componente. Como saben, las vulnerabilidades que se registran, en este caso, como ya hemos comentado, por organismos como el NIST, van a seguir un código que es CVE, Common Vulnerability Enumeration, el año en el que fue identificada y un número secuencial que identifica el orden en el que ha sido detectada esta vulnerabilidad para ese año. Vamos a tener una descripción de la vulnerabilidad y un grado de severidad. En este caso, este componente, fíjense, tiene un grado alto de seguridad, tenemos un riesgo alto, seguramente porque contenga alguna vulnerabilidad de nivel alto. Si vamos bajando en el listado de vulnerabilidades que tiene este componente, vemos que efectivamente tiene un SQL Injection correspondiente a la versión 4.1 o anterior y 5.0 o anterior, descubierta en el año 2006 con un número 2753. Aquí podemos ver la descripción completa. Bien. Fíjense que puedo jugar con los filters, puedo ir poniendo el nombre de un determinado componente para buscarlo, me haría el filtro correspondiente. Puedo jugar también con los lenguajes y quiero que se fijen en este filtro. Es un filtro que pone with conflict. Si yo elijo yes, me va a dar un listado de todos aquellos componentes que tienen algún tipo de conflicto. Por ejemplo, porque tenga elementos duplicados. Fíjense en este caso, tengo el componente ASM y lo estoy utilizando en 2 ocasiones. La primera es con una versión 1.5.3 bastante antigua y en la siguiente con la versión 3.3. Bueno, pues ya de un simple vistazo ya sé que tengo que seguramente eliminar la versión antigua y quedarme con la versión nueva. Por tanto, elimino posibles errores que pueda tener al utilizar librerías antiguas y adelgazo mi software al eliminar componentes que no son necesarios. Fíjense que para esta aplicación hay bastantes componentes duplicados, en algunas ocasiones hasta 3 versiones diferentes de un mismo componente. Bien. Voy a seguir avanzando y si me voy a la opción de Security, voy a ver el estado de seguridad de cada uno de estos componentes. Key1 Insights me va a decir que tengo 86 vulnerabilidades, de las cuales 20 de ellas son importantes, son graves. Aquí estamos siguiendo el estándar CVSS V2 o también la versión 3, cuando la vulnerabilidad tenga esa información disponible. Me va a decir que tengo 20 vulnerabilidades según el CVSS V2 de nivel alto, 56 de nivel medio y 10 de nivel bajo. A su vez me va a dar 2 subindicadores o subscores, el nivel de explotabilidad y el nivel de impacto. El nivel de explotabilidad, como hemos comentado en la presentación, indica lo fácil o difícil que lo tiene un hacker para aprovechar, para abrir una brecha dentro de mis aplicaciones. En este caso tengo 66 vulnerabilidades que tienen un alto grado de explotabilidad. El nivel de impacto me dice el efecto que tendría mi compañía si un hacker consigue entrar y abrir una brecha debido a esa vulnerabilidad. En este caso tengo 14 vulnerabilidades con alto impacto. En este cuadrante voy a situar en el eje de las X el nivel de explotabilidad y en el eje de las Y el nivel de impacto para poder centrarme
en aquellas vulnerabilidades que más daño estén haciendo a mi compañía, aquellas que tienen un gran alto de explotabilidad y un gran impacto. Fíjense, por ejemplo, esta, el CVE 2012-0838, tiene un 10 sobre 10 en explotabilidad y un 10 sobre 10 en impacto. Por tanto, pues será la primera que tenga que ir a mirar, la primera a la que ponga el foco para corregirla, o bien para mitigarla actualizándome de versión o tomando alguna medida correspondiente. Si bajo nuevamente tendré un filtro y todo el listado de vulnerabilidades ordenadas por grado de criticidad. Para cada una de ellas, nuevamente tendré el cuadrante donde podré ver en qué, dentro del cuadrante, dónde se posiciona, y el desglose de estos subindicadores de explotabilidad e impacto, a su vez con otros indicadores, como el nivel de complejidad, el nivel de autenticación, o también los conocidos como FIA, que es el nivel de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. Me va a dar también lo que es el vector estándar, en este caso según la versión 2 del CVSS, y me va a dar una descripción de la vulnerabilidad. En este caso, fíjense, nuevamente, la librería de Apache Struct2, que tanto quebraderos de cabeza le ocasionó a Equifax, pues vuelve a tener vulnerabilidades serias, vulnerabilidades graves. En este caso, estaríamos hablando de la posibilidad de ejecutar código arbitrario, que siendo un hacker, pues será código malicioso, que termina afectando a nuestros sistemas. También me va a dar la tipología de vulnerabilidad, esto es, según organismos como el MITRE, cuál es el tipo único de vulnerabilidad, en este caso la agrupa en la CW20. CWE significa el Common Weakness Enumeration. Yo siempre que tenga dudas o quiera consultar más información, puedo abrir un enlace en una pestaña nueva y me lleva directamente a la página de MITRE, a la página del estándar, donde puedo consultar esta información. También si pincho directamente en lo que es la vulnerabilidad en sí y abro una nueva ventana, me va a llevar directamente a la página del NIST, donde puedo consultar esta información. Bien. Nuevamente quiero que se fijen en los filtros, donde yo podré filtrar por el nombre, el código que tiene la vulnerabilidad, el CVE. Puedo filtrar por el nivel de explotabilidad, por el nivel de impacto, por el nivel del CVS Pass Score, pero quiero que se fijen en este filtro. En este caso, lo que va a hacer es decirme cuáles son las nuevas vulnerabilidades que han aparecido en mis componentes open source desde la fecha en que he hecho el análisis hasta el día de hoy. Es decir, yo hago el análisis con Q1 Insights, pero la vida sigue y se van publicando, se van detectando nuevas vulnerabilidades. Pues Q1 Insights lo que hace es, como ya sabe qué componentes tengo, detecta cuáles son las nuevas vulnerabilidades que se han publicado y me las va a mostrar como nuevas. Por tanto, yo en todo momento estoy actualizado, conozco cuál es el estado de cada uno de mis componentes. En esto de la seguridad de los componentes open source, es muy importante estar al día, estar informado de cuáles son las nuevas vulnerabilidades que se van publicando. Recordemos las métricas que nos dice que al menos cada día se publican 3 nuevas vulnerabilidades relativas a componentes open source. Bien. Sigo avanzando y me voy a la opción de obsolescencia, donde nuevamente me va a dar un listado de cuáles son mis componentes, 117 componentes, y me va a dar un indicador del riesgo por obsolescencia. En este caso, fíjense, tengo 29 componentes con un riesgo alto de obsolescencia. Este indicador de obsolescencia nuevamente se alimenta de 2 subindicadores, uno que Q1 Insights le llama out of date y otro time inactivity. El out of date me viene a dar una idea de cuán de desfasado estoy. Es decir, si estoy utilizando versiones muy antiguas de componentes open source cuando ya en el mercado existen versiones mucho más modernas. Incluso me va a decir cuántas versiones por detrás estoy. Por el contrario, el time inactivity lo que me va a decir es si ese componente open source lleva ya tiempo sin desarrollarse, sin publicar nada nuevo, sin hacer ningún tipo de correctivo o evolutivo sobre ese componente. Por tanto, también es un riesgo, ya que si yo tengo ese componente y no hay una comunidad open source detrás que lo esté soportando, el día que tenga un bug voy a tener un problema serio.
Nuevamente voy a situar los dos subindicadores en el eje X y en el eje Y para centrarme en cuáles son aquellos componentes con un peor índice de obsolescencia. En este caso, fíjense, tengo el componente Log4Java, que me va a decir que tiene un alto grado de desactualización, un out of date, y un alto grado de time inactivity. De hecho, si me vengo aquí y hago un filtro y busco el Log4Java, voy a ver aquí el componente Log4Java, fíjense qué información me da. Me va a decir que yo estoy utilizando actualmente la versión 1.2.14, cuando la última versión que hay en el mercado es la del 1.2.17. Por tanto, estoy 3 releases por detrás. Aquí lo puedo ver de manera gráfica. Estoy en la versión 1.2.14 cuando ya hay 3 versiones posteriores. Si le doy aquí a Show All Versions, me va a decir exactamente cuáles son todas las versiones que se han publicado de ese componente open source. Me va a poner en amarillo la que estoy actualmente y cuál es la última versión, de tal modo que de un simple vistazo ya veo si estoy muy desfasado o no. En este caso, fíjense, han pasado casi 6 años en estas 3 versiones. La que estoy utilizando es del 2006, cuando la última es del 2012. Por tanto, pues tiene un alto grado de desactualización. Además, otro factor que hay que tener en cuenta es el time inactivity. Es el tiempo que lleva sin tener ninguna evolución este componente open source. En este caso, desde el 2012 que no se libera ninguna nueva versión. Por tanto, ya han pasado, como dice aquí, 5 años, casi 6 años, sin que se haya hecho ningún cambio en esa librería. Por tanto, el día de mañana, cuando tenga un problema, cuando tenga un bug o una vulnerabilidad, voy a tener un problema. Bien, estos dos subindicadores, el de desactualización y el de tiempo de inactividad, me dan lugar a un valor numérico entre 0 y 10, donde cuanto más se aproxima a 10, más preocupado tendré que estar por el nivel de obsolescencia de mi componente. Bien. Nuevamente puedo filtrar aquí por cada uno de los niveles de los subindicadores y puedo ir jugando con los filtros. Vamos a ver la opción de licencias, que es la última opción de Q1 Insights. En este caso me va a decir que estoy utilizando hasta 14 tipos de licencias diferentes. Aquí me va a dar un inventario de cuáles son esas licencias. Estoy utilizando dentro del mundo Apache pues la versión de licencia 2.0, la versión también de Apache Software License versión 2.0, la versión GNU, Lifestyle License, Common Development and Distribution License, diferentes tipos de licencias dentro de mis componentes open source. ¿Qué es lo importante? Que me centre en aquellos que tienen un alto riesgo de licencia, es decir, porque estoy infringiendo algún tipo de norma. En este caso, fíjense, tengo un componente con licencia del tipo GNU, solo un componente, cuyo tipo de licencia es copyleft. La licencia copyleft lo que me va a indicar es que no puedo distribuir este tipo de componentes para un uso comercial, para un fin comercial. Por tanto, si ese es el fin de mi aplicación, pues tendré que retirar este componente, no podré utilizarlo ya que estoy infringiendo la norma, la licencia de copyleft. Si el fin, por el contrario, no es un fin comercial, pues bueno, pues sí que podré utilizarlo dentro de mi aplicación. Este tipo de información sobre la licencia lo podemos ver en la columna Type, donde voy a ver los diferentes tipos de licencias. La permisiva me va a permitir utilizarla sin problema. La with copyleft, por ejemplo, tiene algún tipo de restricción que me indica que si yo hago alguna modificación de un componente open source, tengo la obligación de distribuirlo bajo la misma licencia que el original y también distribuir el código fuente de ese componente open source, incluyendo los cambios que yo he hecho. Bien. Por último, para terminar lo que es la demostración, quiero decirles el modo de análisis que tiene Q1, que es exactamente el mismo modo de análisis que tienen el resto de módulos. Básicamente, si yo pincho aquí en la opción de análisis, me va a decir que puedo hacer análisis en la nube, donde yo pues meto dentro de un zip todo mi código fuente, todas mis librerías open source, subo a la fuente y me hago el análisis. Lo más habitual, sin embargo, es hacer el análisis en local. Yo me descargo mi analizador local, le digo dónde está la ruta con mi código fuente y mis librerías open source
y él automáticamente se dedica a hacer el análisis y a subir los resultados a Kiwa. Bien, llegados a este punto, voy a volver a la presentación para hacer una conclusión y dejaremos al final pues un tiempo para preguntas. Bien, como conclusión, sí que me gustaría destacar que los programadores apuestan cada vez más por el mundo open source. Como decíamos antes, esto es debido a la presión que están sintiendo por tener que liberar cada vez más rápido funcionalidad para el negocio. Hoy en día todas las compañías están adaptando, están siguiendo metodologías ágiles de desarrollo, lo cual acarrea pues que se reduzca el time to market, pero que también los programadores tengan que liberar funcionalidad cada vez más rápido. Por eso los programadores son muy pro open source, porque les ayuda a desarrollar funcionalidad en menos tiempo. De hecho, fíjense que no contar con componentes open source me implicaría duplicar prácticamente un equipo de desarrollo. Como les comentaba antes con algún ejemplo, imagínense que nuestros programadores tuvieran que programarse ellos todo lo que es los accesos a base de datos, todo lo que es capas de presentación para dejar los informes de una manera estética y bonita, todas las gráficas que generan nuestros informes, etc. Incluso componentes open source con una fuerte comunidad detrás, como pueden ser pues, un Apache, por ejemplo, pues sus componentes no están exentos de vulnerabilidades. No porque haya muchos programadores, por tanto muchos ojos detrás, no van a contener vulnerabilidades. Por tanto, es importante tener un control de cuáles son los principales defectos y vulnerabilidades que contienen nuestras librerías open source. Los hackers, evidentemente, van a estar al acecho, van a estar continuamente analizando la información de las vulnerabilidades de los componentes open source para fabricar sus famosos exploits y lanzarlos. De hecho, basta lanzarlo en 1000 aplicaciones que con tener un 1% de éxito ya verían un triunfo y tendrían pues, la información que necesitan. Por tanto, vemos que es necesaria una gestión y un control de todos nuestros componentes open source, teniendo en cuenta pues, todos los aspectos que hemos visto, un inventario de estos componentes open source, la seguridad de estos componentes open source, el nivel de obsolescencia de estos componentes y el uso de la licencia que estamos para ver si estamos infringiendo alguna norma. Bien, voy a terminar con esta diapositiva. Es una información de la semana pasada en la que veo que hay componentes muy utilizados hoy en día, prácticamente todas las aplicaciones que utilizan Java, me atrevería a decir que un alto porcentaje de ellas utiliza frameworks como Spring, uno de los frameworks más extendidos dentro del mundo Java. Y fíjense, una vulnerabilidad ya detectada el año pasado, con el código CVE 2017-8046, está empezando a coger, por decirlo de algún modo, auge, está empezando a hablarse de ella ya en estos días. Eso significa que podríamos estar hablando de que millones y millones de aplicaciones Java pueden estar afectadas por esta vulnerabilidad. Me pregunto si en las próximas semanas o en los próximos meses no estaremos hablando de un Equifax 2, porque algún hacker haya aprovechado una vulnerabilidad en la librería Spring. Bien, por mi parte esto ha sido todo. Me queda agradecerles la atención. Ahí pueden ver mi contacto para cualquier duda que puedan tener. Y evidentemente pues dejaremos tiempo para preguntas, dudas que puedan surgir. Pueden utilizar, recordemos, el sistema de chat para ir preguntando toda la información que necesiten. Bien, ya están empezando a llegar algunas preguntas. En primer lugar, me preguntan qué lenguajes se están soportando. Se están soportando los siguientes lenguajes: Java, JavaScript, .NET, Python, Swift y PHP. Para cada uno de estos lenguajes lo que hace Kiwa Insights es leer de manera automática los diferentes sistemas de compilación, como pueden ser Maven o Ant
o si hablamos de JavaScript, pues NPM o Bower. Si hablamos de PHP, pues Composer, por ejemplo. Detectar todos los componentes que hay, las dependencias que tienen y exactamente las versiones que se utilizan. Me piden si puedo repetir la diferencia entre out of date y tiempo de inactividad. Sí. Out of date me da la idea de cuán desfasado estoy. Es decir, si estoy utilizando una versión que está muy por detrás de lo que ya hay en el mercado. Si estoy utilizando la versión 1 y en el mercado ya está la versión 4, pues estoy varias versiones por detrás y por tanto eso habla del out of date, es decir, de lo desactualizado que estoy. El tiempo de inactividad significa el tiempo que lleva ese componente sin actualizarse. Si me voy a la última versión de ese componente, en el ejemplo que acabo de poner sería la versión 4, ver cuánto tiempo ha pasado desde que esa comunidad que hay detrás del componente open source no la ha tocado. Si han pasado muchos años, señal de que es un componente open source inactivo y por tanto pues tendrá más riesgo. Si tengo un bug o un defecto, no va a haber una comunidad detrás viva que me dé soporte. Si no ha quedado claro, me lo vuelven a indicar. Pregunta más específica, me dicen si se pueden sacar las dependencias transitivas de Maven. Sí, aquí, como he comentado antes, se utilizan los sistemas de compilación como Ant, como Maven. En el caso de Maven se analiza el pom.xml registrando cada una de las dependencias indirectas que tienen estos componentes. Me preguntan también cómo se cotiza este nuevo módulo y su dependencia con el resto de los módulos de Kiwan. Vale, para temas de cotización, esto le remitiría al equipo comercial. En cuanto a su dependencia con el resto de módulos de Kiwan, decirles que es independiente, es un módulo independiente. Cuando se lanza el análisis, tú puedes elegir el módulo que necesites. Puedes hacer un análisis de la seguridad de tu código, un análisis de la librería de componentes open source con Insights, análisis de la calidad, análisis de la arquitectura. Tú puedes elegir adquirir los módulos que necesites y cada uno de los módulos es independiente uno de otro. Lo que sí quiero comentar es que hay un módulo, que es el módulo de governance, que se alimenta del resto de módulos y me va a mostrar información global, información de todo lo que le ocurra a mi software y por tanto se va a alimentar, se va a nutrir de todos aquellos módulos de los que he adquirido. Me preguntan también cómo se integra Kiwan como metodologías ágiles de desarrollo, teniendo en cuenta que en el mundo de hoy hay que sacar releases en algunas ocasiones 2 o 3 veces al día. Hoy no hemos hablado del módulo de Lifecycle, pero es precisamente el módulo de Kiwan que está enfocado a ayudarnos en desarrollos ágiles. Con el módulo de Lifecycle, vamos a poder analizar cada uno de los deliveries que está haciendo nuestro equipo de desarrollo. Vamos a poder distinguir entre desarrollos que está haciendo el propio programador en su IDE. Kiwan también tiene un módulo para analizar dentro del IDE, dentro de un Eclipse, dentro de un Visual Studio, para que el programador pueda de una manera ágil ver los defectos y las vulnerabilidades que tiene su código y por tanto pues liberar software de una manera mucho más rápida. En otro momento, si quiere profundizar más, podemos ver exactamente el módulo Lifecycle de Kiwan y todo lo que nos ofrece. Me preguntan, otra pregunta de nivel comercial, si este módulo está incluido en la licencia estándar o se contrata aparte. Se contrata aparte, es la respuesta. Me preguntan también qué seguridad y garantía ofrece Kiwan cuando se sube el código a la nube. Hoy en día el caso más habitual es que el análisis se haga en local, descargándose el Kiwan Local Analyzer. Sin embargo, se puede hacer el análisis en la nube perfectamente. Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad. Nuestro servidor son de Amazon. Tenemos totalmente todos los protocolos de seguridad al día.
preguntan si tiene relación el módulo de Insights con el módulo de Code Security. El módulo de Insights analiza las librerías open source, los componentes open source. El módulo Code Security analiza lo que es nuestro propio código fuente, el código fuente que ha desarrollado la propia compañía. Sin embargo, aquí quiero hacer una observación, y es que para detectar todas las vulnerabilidades que tienen un componente open source, una librería open source, nos alimentamos de diferentes fuentes, y una de ellas es el propio Kiwan. Al ser componentes open source, tenemos disponible el código fuente, también se analiza para detectar cuáles son las vulnerabilidades de esa librería. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Pregunta si trabajamos con OWASP. Sí, estamos siguiendo aquí diferentes estándares de seguridad, como el SANS, como OWASP, y sí, estamos siguiendo exactamente el OWASP. Para cada una de las normas que se están infringiendo vamos a dar cuál es la norma OWASP que se está incumpliendo. Vamos a ver si hay alguna cuestión más. Me pregunta si el análisis con Code Security no detectaría errores en las librerías de terceros. Por defecto no, porque cuando analizamos una librería de terceros no se dispone del código fuente. Otra cosa es que descarguemos el código fuente de esa librería open source y la analicemos con Code Security. Me preguntan también de qué manera Kiwan aporta a la calidad del software. Como han visto, hay un módulo que se llama Code Analysis, que me va a dar información de la calidad del software. Estamos siguiendo la norma ISO 25000, que me habla de diferentes características, diferentes categorías que tiene que cumplir un software, como es la portabilidad, la mantenibilidad, la fiabilidad, la eficiencia, y para cada una de ellas Kiwan me va a decir cuál es el nivel al que estamos. En otro momento, si quiere, la persona que me ha hecho la pregunta, pues podemos profundizar en este módulo. Muy bien, pues no sé si queda alguna pregunta más. Por mi parte, repetir que ha sido un placer estar con vosotros, agradecerles su tiempo, su atención y a su disposición para cualquier consulta, cualquier paso que quieran dar con Kiwan. Muchísimas gracias.